Yo soy Héctor Yaitul, soy vocero de la CAM, eh, militante de la causa mapuche autonomista. Bueno, esta entrevista es un homenaje a Pablo Marchán, a un año de su caída en combate. Nosotros lo recordamos como un huaychafe, pero también hay que indicar que su muerte está enmarcada dentro de lo que es un conflicto con el Estado, principalmente con los proyectos extractivistas que son amparados por el Estado capitalista. Es decir, es una lucha frontal contra las forestales, y ese es el contexto en el cual nuestro Peñi entregó su vida. Por lo tanto, a un año de su partida, hacemos esta entrevista como homenaje y también dar cuenta de cómo está el conflicto de nuestro pueblo-nación con el Estado chileno particularmente. Perfecto. ¿Usted me puede, para primero entonces homenajear el Toño Marchant, contar cómo él llegó al CAM, cómo él llegó a usted y cómo usted se acuerda del Toño Marchant? Bueno, cuando nosotros decimos que estamos homenajeando a Toño Marchán, que su nombre real es Pablo Marchán, acá en la organización y en el movimiento era conocido como Toño o Toñito, tiene que ver con reivindicar también la figura del Huaychafe como un actor relevante en el último tiempo en la causa mapuche, sobre todo la causa mapuche en relación a lo que ha sido la disrupción del movimiento autonomista y revolucionario. Un movimiento autonomista y revolucionario que ha confrontado directamente con los intereses del gran capital, ¿ya? En ese marco se ha resignificado este concepto, esta idea matriz ideológica, cultural, y de hecho, en concreto, la militancia de una organización como la CAM, de reivindicar la figura de un huaychafe. Entonces Toño Marchán encarnó esa figura y por lo tanto a un año de su partida, de su muerte, nosotros volvemos a reivindicar no solamente su legado como en tanto cuanto Pablo Marchán, sino lo que significa para nosotros el rol que él vino a cumplir dentro del movimiento mapuche y particularmente dentro de la CAM y de los ORT de los cuales él fue parte, ¿ya? Entonces, hablar de Pablo Marchán para nosotros significa entregar muchos aspectos de lo que son los procesos hoy día, de el llamado que nosotros hacemos a los mapuches en general a volver al territorio a luchar, el llamado, bueno, que ya se hizo desde el inicio a las comunidades a confrontar directamente con el poder, con el enemigo histórico, principalmente hoy día representado en las forestales, el sistema latifundista y otros procesos de inversión ligados a este sistema de propiedad usurpado que tienen los grandes consorcios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que la vida de Pablo Marchán representa un poco el andar de un huechafe, es porque él recibió el llamado, ¿ya? Él estaba en el mundo Winca occidental, abandona sus estudios, de alguna manera deja atrás su vida familiar, personal, y se involucra en la causa mapuche, pero en la CAM. ¿Por qué decimos en la CAM? Porque él viene haciendo un seguimiento del movimiento mapuche y hace una definición por nuestra organización, en tanto cuanto esta tiene definiciones de anticapitalismo, antisistema, y que confronta muy fuertemente a través de la acción directa con principalmente lo que nosotros entendemos como la reproducción del capital en el Gualmapu, que sigue en esta lógica de dominación, tanto en estructura como en superestructura hacia el pueblo nación mapuche. Entonces él toma esa decisión y bueno, se acerca a mi hijo, Ernesto Yaitul, y posteriormente a mí y toma la decisión
conversar ciertamente de venirse a vivir con nosotros. De hecho, él vivió aquí. Este es mi lugar, este es el lugar donde yo vivo, aquí está mi casa, aquí está este contexto del lago Ayauyeo, que Toño Marchán conoció muy bien, que se compenetró con esta realidad en la defensa territorial y política, en la vida personal, porque él vivió con nosotros, vivió en mi casa, muy amigo de mis hijos y muy cercano, digamos, al núcleo de la CAM, ¿ya? Entonces fue una figura central en nuestra organización. Llegó a ese nivel de ser una figura central en nuestra lucha, en nuestra organización, porque él se compromete en todo ámbito de lo que significa esta figura del Huaychafe. Primero, hacer un acercamiento y la recuperación de la identidad, hacer una resignificación con los elementos culturales, a través de un proceso de descolonización ideológica, a través de una postura muy clara antisistémica, sobre todo en tanto cuanto esta representa al Estado capitalista y colonial, y él se involucra en el mundo mapuche desde un rol muy específico, que es el llamado a convertirse en un huaychafe, ¿ya? Y asumir en la organización, que es una expresión, por decirlo de alguna manera, de un salto cualitativo en relación a la lucha mapuche. Claro. Como también fue en el pasado, porque en el pasado, en tiempos de Leptaro, de Lautaro, o en tiempos de Pelantaro, nuestra gente se organizó, fue muy orgánica. Y funcionó en términos estrictamente también de acuerdo a las Mapu, de acuerdo al Feyentún-Nehuen mapuche, pero también muy orgánica en el sentido militar, como entendía nuestro pueblo anteriormente lo militar y como también se entiende hoy día, digamos. Una combinación de aspectos ideológicos, políticos, idearios y obviamente también de lo que es estrictamente militar y técnico, ¿ya? Pero hay una dimensión de lo espiritual que es lo que convierte al Huaychafe en una figura central en esta lucha. Entonces lo ponemos a un nivel y tal vez supra nivel en relación a muchas otras autoridades tradicionales, como los loncos, las machis, los huerquenes, los hueupín. ¿Por qué? Porque en tiempos de Huaychán, en tiempos de guerra, las figuras de los huaychafes adquieren una dimensión mayor. De hecho, anteriormente los loncos se ordenaban de acuerdo a lo que mandataban los toquis, los inal toquis, y los huaychafes más destacados. Tenían que acompañar esa dimensión político-militar que se iba desarrollando en la lucha de resistencia. Hoy día, en el desarrollo del Huaychán mapuche, para confrontar con este nuevo enemigo que es el capitalismo y el Estado, adquiere esa dimensión nuevamente como tiene que ser la lucha mapuche. Por lo tanto, la figura del huaychafe es relevante. Aquí no asesinaron a cualquiera, asesinaron a un huaychafe. Y lo asesinaron de una forma cruel, incluso entregando una señal al movimiento autonomista y particularmente a la CAM y al núcleo nuestro, de cómo podría ser ejecutado con toda la fuerza, digamos, del poder, uno de los más destacados huaychafes. Y por eso también nosotros lo realzamos, lo reivindicamos con esa fuerza. Y nuestra forma de vengarlo, por decirlo de alguna manera, es agudizar contradicciones y luchar más fuertemente contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día están en el Gualmapu, que son agentes del Estado, principalmente los que llevan adelante la militarización, la policía y otras fuerzas político-militares que están ligadas a las forestales. Incluso el sicariato, que ya tiene expresión muy concreta en lo que respecta a la intromisión directa de las forestales en algunas zonas de conflicto. Entonces ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro Peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo obviamente es a través del sabotaje, como ha quedado de manifiesto en estas últimas 2 semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica, pero también recordar esta figura del huaychafe que significa algo muy importante para la organización y que está representado hoy día por Toño. Así como también en su momento, y sigue siéndolo, el caso de Alex Lemun y después
Matías Catrileo, que son como nuestros mártires, nuestros caídos más emblemáticos, además de otros que han perdido la vida en esta lucha. Entonces para nosotros es sumamente relevante hablar en esos términos. ¿Por qué? Porque hoy día la situación hay que analizarla desde una perspectiva y desde lógicas político-militares. Porque la lucha del pueblo nación mapuche se ha transformado ya en una lucha de ese orden. Y no porque el pueblo mapuche lo haya asumido o lo haya definido así que concurriera de esa forma, sino porque el Estado y las fuerzas de ocupación tomaron la decisión de confrontar muy fuertemente con nuestro pueblo a la hora de la defensa de los intereses que están comprometidos en la causa mapuche. Como tú te puedes dar cuenta, aquí estamos a los pies del lago Yauyeo, un territorio emblemático en relación a lo que ha sido la confrontación con las forestales. Estamos en una parte de lo que se conoce como Nahuelbuta, territorio ancestral histórico del Gualmapu. Y bueno, esto está prácticamente bajo manos de la actividad y de la industria forestal. Aquí están las políticas extractivistas en su expresión más pura y dura de lo que significa cuando nosotros decimos aquí vivimos bajo un estado de ocupación, con un estado colonial y capitalista. Porque la mayoría del territorio que fue usurpado hace ya más de un siglo y medio está bajo manos de la propiedad usurpada sostenida en los grupos económicos principalmente de las forestales y otros, que confrontan con la causa mapuche actualmente. Es decir, si nosotros, los mapuches que estamos en la resistencia, estamos luchando muy fuertemente en materia territorial y política, es porque confrontamos directamente con esos grupos económicos, ¿ya? Estamos confrontando con el capitalismo. La concepción de lo que se entiende por capitalismo en la territorialidad ancestral, políticas extractivistas, lógicas de dominación que en este tiempo no han mermado, todo lo contrario, han ido avanzando sustancialmente, lo cual ha agudizado contradicciones con nuestro pueblo. Por lo mismo, las definiciones que nosotros hemos tomado es también profundizar nuestra postura y asumir el Huaychán, que es prácticamente una guerra total en contra del Estado capitalista, en tanto cuanto, y Estado colonial que niega todos nuestros derechos fundamentales. Antes que seguimos hablando sobre el proyecto y la guerra contra esos poderes, me gustaría volver un poquito a Pablo Marchand. ¿Cómo era como persona? Porque lo conocemos como el nombre Pablo Marchand en Chile, es conocido por lo que pasó a él, pero como persona, ¿cómo era? Bueno, Pablo Marchand era pasó muchos procesos en su vida, como mucha gente, digamos, que va asumiendo cambios, va viviendo experiencias de vida, que algunos las asumen de forma muy lineal y mecánica, de acuerdo al sistema, y la verdad es, bueno, son definiciones y opciones. Pero Pablo Marchand siempre fue especial porque él dio saltos en su vida personal y de militante, y posteriormente de un guerrero y un huechafe, entregando y sacrificando su vida. De la forma incluso que murió, da cuenta de la dimensión humana y espiritual de un huechafe. A ver, Pablo Marchand vivió en el mundo occidental siempre. Como la mayoría de los jóvenes de su época, trató de buscar expectativas de estudio, de trabajo, de cómo formar familia, de cómo hacer la vida. Sin embargo, está la lucha mapuche que lo empieza a convocar. Entonces, él retorna de Santiago hacia el sur y empieza a estudiar el conflicto mapuche, a involucrarse en las manifestaciones, en las marchas,
y su definición es estudiar antropología. Él era estudiante de antropología. Él abandonó esa carrera. Un muchacho normal, muy efusivo, muy alegre, muy espontáneo y con una dimensión humana que a nosotros nos cautivó inmediatamente porque tenía mucha voluntad. Era muy voluntarioso para todo, para trabajar, para luchar, para escuchar sobre todo. Yo lo que más reconozco de él era su capacidad de escuchar, de estar como en disposición de escuchar lo que uno le expresaba. Obviamente al principio conmigo era una cuestión ideológica, él era muy inteligente, política, doctrinaria, qué sé yo, cultural, histórica, que a él le interesaba mucho, pero después con el tiempo hablábamos cosas muy personales, era como un confidente. Y esa dimensión humana es muy escasa en alguna gente, muy ocupada, muy en sus temas, digamos, gente que tiene mucha... es muy individualista, o sea, el sistema promueve mucho eso, de no hacerse parte de los otros o de no ponerse en el lugar de los otros. Pablo Marchán era, en ese sentido, alguien muy especial, pero lo que a él lo caracteriza era su lealtad. Yo creo que esa lealtad incluso lo llevó a la muerte, porque él no nos entregó. Él prefirió asumir, digamos, sus convicciones, la lealtad a la organización, a nosotros particularmente, y eso selló su vida, digamos, él selló con su muerte, su entrega a la causa mapuche y a quienes también encarnábamos esa lucha. Él nos creyó. Yo creo que eso grafica muy fuertemente lo que era Pablo, más allá también de toda esta dimensión de que él empieza a resignificar su condición, porque a él, bueno, mucha gente lo cuestiona por los apellidos, pero él tenía ascendiente mapuche en su genealogía anterior. Y él rescató eso, rescató por ahí una bisabuela que era mapuche, y él sintió ese llamado tan normal de la causa mapuche que lo tenemos aquellos que llevamos sangre y que de alguna manera estamos emparentados con nuestros ancestros. Y que no podemos desoír porque se trata de un llamado de nuestras fuerzas que existen en el Gualmapu. Los que tenemos Tugún, los que tenemos Cupalme lo sabemos más todavía, porque ahí está involucrado mucho, pues. Están los ñenes, nuestra espiritualidad ancestral, y está obviamente toda una historia. Y eso obliga de alguna manera a recuperar la identidad, que es algo muy importante. En los pueblos originarios, la recuperación de la identidad y la resignificación es algo muy vital, muy poderoso. Nosotros nacimos mapuche, por lo tanto no nos pueden torcer esa historia, no nos pueden obligar a no ser mapuche, a pesar de que los últimos 2 siglos de nuestro pueblo ha sido una constante de parte de los huincas de querer obligarnos a dejar de ser mapuche, a chilenizarnos y hoy día a meternos en una suerte de interculturalidad o plurinacionalidad que desvía, digamos, el fondo de lo que es ser mapuche. Entonces Pablo Marchán entendió muy bien eso y se va compenetrando con la causa mapuche de a poco hasta convertirse en huaychafe. Yo puedo dar fe de que él era muy feliz estando acá, estaba muy contento. Y bueno, su mamá también, su madre, su ñuque, dice que él se desesperaba cada vez que salía para otro lado y quería puro retornar acá. Porque a él le convocaba mucho estar en el mundo mapuche con los que luchan de verdad y con los que luchan de acuerdo a una línea que él decía era la más correcta y la más consistente y la que tenía una ética más correspondiente con los principios que nos legaban los antiguos. Porque acá no se trata de cuestiones personales o cuestiones que tienen que ver con el sistema, acá se trata de una entrega y esa entrega es debida a la causa mapuche. Y eso es el concepto del huaychán y eso solamente lo captan y se capta entre huaychafes. Es decir, los huaychafes solamente entienden quién es huaychafe, quién es el otro huaychafe, porque es un tema de conectarse los puyus, los espíritus. Bueno, eso también lo entienden las machas y lo entienden los loncos, que nos reafirmamos unos con otros
y nos respetamos. Los que no son huaychafes, los que no están en el huaychán, se alejan del huaychafe, porque hay una contradicción, no se juntan los puyos. Y nosotros incluso hoy día sentimos a Pablo Marchán presente, lo sentimos cercano, porque su puyo no está fuera de la lucha que desarrollamos. Él está en el Huenumapu, está en un transitar en el Huenumapu y en el Huenumapu específico, el Lif Huenumapu, el lugar donde están nuestros Futaqueche, Coifí, Yem, nuestros antepasados que guerrearon. No los que transaron, los que parlamentaron, no los que fueron Yanacona, no los que están, digamos, en una suerte de desequilibrios con Huesá, Nehuen y otras formas, sino los puloncos que nos están convocando hoy día a seguir defendiendo la causa mapuche de la forma más correspondiente posible. Ahí está Toño Marchán, en esa parte, en un ir y venir con los puloncos y entregándonos su Nehuen, el feyentún necesario, y también de alguna manera haciéndose presente con lo que respecta a los sentimientos, a los valores que él nos legó y que son recuerdos muy profundos. Pero esa dimensión espiritual de Toño la sentimos mucho y por eso nosotros lo reivindicamos como huaychafe. Lo reivindicamos como un gran huaychafe, porque eso se siente después de su partida y eso es espiritual. Nosotros por eso hacemos guillatún por él, hacemos yayipún por él. La mayoría de los huaychafes que van a las operaciones militares saboteando al gran capital, antes de entrar en la acción, hacen yayipún, convocan a Toño Marchán y a otros caídos, a nuestros futaqueche, y eso les significa grandes golpes todavía para la causa mapuche que van, digamos, entendiendo que la lucha va en esos marcos, digamos, bajo una concepción político-militar. Y lo asesinaron haciendo una acción por un ORT de la CAM. ¿Alguna vez el Estado, algún poder responsable por la muerte de Pablo Marchán ha respondido al asesinato de Marchán? ¿Han, no sé, entregado antecedentes, algo para buscar a la gente responsable? Sí, eso implicaría hablar del caso. Nosotros nos vamos a limitar a decir algunas cosas generales, porque eso hay una investigación detrás. Bueno, nosotros más o menos tenemos una tesis y conocemos parte de la verdad. Y vamos a obrar como organización, como expresión de la causa mapuche, vamos a obrar en un sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos mapuches revolucionarios, autonomistas, y obviamente no creemos en la justicia chilena, ¿ya? No creemos en la institucionalidad a la que consideramos opresora. Por lo tanto, buscar justicia por el caso Marchán en la justicia chilena es una contradicción, porque significaría avalar, no sé, la que pudiera ser la versión oficial de la policía que lo asesinó cruelmente, o que ésta se descubriera en algún momento, porque nosotros cuestionamos la versión oficial de la policía, cuestionamos la posición oficial del Ministerio Público que se alinea a esta versión, y también de alguna manera al servicio médico legal que no debería tener este concepto de los montajes o de las versiones oficiales que siempre se contrasta con la versión nuestra o de la causa mapuche. Porque ya hay innumerables casos en que la policía dice una cosa y la realidad es otra. Bueno, el caso Huracán da clara cuenta de esto, digamos, que incluso agentes del Estado utilizan instrumentos del Estado mismo y los pone como actos ilícitos en contra de los mapuches, es decir, manipulando pruebas, montando pruebas y haciendo montaje. Bueno, el caso Marchán no escapa a este marco, incluso lo encontramos más decidor respecto de cómo opera el poder, porque aquí alguien mandató su muerte, porque él fue ajusticiado extrajudicialmente, y aquí hay una tesis muy fuerte de la ejecución. A él lo detuvieron herido, lo retuvieron y probablemente lo torturaron y después lo ejecutaron, y la orden vino al más alto nivel, tal vez no de la autoridad de turno, pero sí de una lógica de poder
y de un entramado de poder que está muy ligado a los forestales. Para nosotros los responsables son los grupos económicos forestales que operan con un plan muy específico en zona de conflicto y que ellos digitaron la muerte de Pablo Marchán. Ahora nosotros queremos probar esto. Hay una instancia que es jurídica, judicial, política, pero también lo vamos a decir nosotros en un plano de la verdad, de la organización. Eso es lo que podemos decir al respecto, ¿ya? Sí, nosotros reconocemos que Pablo Marchán pertenecía a un ORT, él era del ORT Lefcharo, que es el ORT que funciona en esta zona, la zona de Yeuyeo, la zona Lafkenche, es el ORT con más tradición de lucha, el más antiguo, el primero, donde están los más destacados, más preparados huaychafes, tal vez, de la causa mapuche. Decimos tal vez porque hay otros ORT que han dado saltos cualitativos enormes dentro del Gualmapu, digamos. Y claro, él perteneció a un núcleo central y esto lo sabía el enemigo. Por algo lo asesinaron de la forma como lo asesinaron. Y ocurre este evento de decir que el que había sido abatido era mi hijo, Ernesto. Ahí hay una situación que nos hace reafirmar la forma en que fue abatido Pablo Marchán, y cómo opera, digamos, este complejo de forestal y sector de alto nivel, digamos, de la policía involucrada. Pero eso lo vamos a dar cuenta posteriormente. Entonces, ¿qué queremos entregar con esto? Que más allá de que Pablo Marchán haya pertenecido a un ORT, lo que él estaba haciendo era un acto de justicia, ¿ya? Porque ese predio donde él fue ejecutado, muerto, era un predio demandado hace décadas por las comunidades como territorio mapuche. Sin embargo, las forestales seguían explotándolo, ocupándolo, depredándolo y con protección policial. Había ahí un campamento, habían puntos fijos, habían rondas de policía, guardias también contratados que cumplían funciones militares, sistemas de inteligencia, todo ordenado y mandatado por las forestales. Por lo tanto, aquí hay una sujeción y un andamiaje de poder funcional a mantener a sangre y fuego los costos y los intereses de las forestales. En ese contexto operan estas acciones de resistencia, los sabotajes que desarrollan los ORT, y esto fue mandatado por la organización y en convergencia con las comunidades de la zona. Por lo tanto, los ORT funcionan de acuerdo a esos planteamientos. Hay una ética de acción política en que los sabotajes no tienen que ver con el exterminio ni siquiera del enemigo, aunque confrontara. Y tal vez eso pasó la cuenta a la caída también de Marchán. Porque la CAM en sus ya casi 25 años jamás ha asesinado a nadie, ni siquiera a las fuerzas que son beligerantes en contra de los huaychafes y de la CAM. Que sí hemos sido objeto, digamos, de muertes y de acciones fratricidas de parte de un enemigo de este tipo, que es soportes del Estado, como los policías y otros agentes. Entonces, aquí hay una situación que hay que reivindicar en su justa medida. Pablo Marchán era un huaychafe, participó en esta acción de resistencia, de autodefensa, para la recuperación de esos territorios, para poner freno al extractivismo que tenía prácticamente sin agua todas las comunidades, y en un grado de expoliación y depredación tal del territorio que estaba ahogando comunidades, a punto de hacerlas desaparecer. Los mecanismos para expulsar a los forestales legales no funcionaron nunca. Incluso los anuncios de reivindicación territorial por parte del movimiento, tampoco. La ofensiva la toma el Estado al militarizar la zona y al confrontar así, a ese nivel, ejecutando huaychafe en terreno. Lo ejecutaron sin darle la posibilidad de lo que se entiende como norma, incluso en tiempos de guerra, que a heridos retenidos no pueden ser ejecutados. Entonces aquí hay un acto de violación a derechos humanos muy fuerte,
que en el gobierno en que se desarrolla, en el gobierno de Piñera, claro, podemos entender que el fascismo, la derecha, no va a hacer nada, pero que en el actual gobierno debiera haber una posición, al menos una posición medianamente clara de qué va a pasar con el caso. Entonces ahí está la familia, está la gente que quiere que se esclarezca esto, que se sepa la verdad y que haya justicia. Nosotros como organización estamos mandatados, estamos en una línea de reivindicar a Pablo como huechafe, por eso hablamos de él abiertamente, lo reivindicamos públicamente, sus dirigentes, nosotros, yo como vocero, lo reivindico públicamente como huechafe y no negamos incluso la condición que él tenía de haber estado presente ahí como un huechafe del 1RT de nuestra organización.